Paz de Cristo, hermanos. Quiero darle muchas gracias a Dios en esta ocasión, hermanos, que el Señor me concede estar juntamente con ustedes. Contento porque el Señor me ha prestado la vida hasta este día, gracias a Dios. Y me ha concedido estar con ustedes también. Me da mucho gusto de ver muchos hermanos. Y con el deseo de superar, yo creo todos, hermanos, en el camino de Dios. Si nosotros en la vida luchamos por superar, también, hermanos, en todos los aspectos, en la vida espiritual nos debe de preocupar mucho más superar nuestra vida espiritual con el fin de estar cerca de Dios. Que yo creo que es lo más importante, hermano, para nosotros como hijos de Dios, que vamos buscando un día estar con el Señor. En este tiempo necesitamos la superación espiritual para poder tener esa esperanza. La Biblia dice que con esperanza ha de arar el que ara. El Señor, hermanos, con esperanza vino y formó un pueblo. Hablando primeramente el Señor del pueblo de Israel, lo comparaba como una viña que necesitaba mucho cuidado, pero Él, hermano, era el que cuidaba esa viña y tenía muchos deseos de ver sus frutos, de ver fructificar su viña. Dice que Él plantó una viña y la cercó de vallado. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, hermanos, donde me da, hermanos, mucho que pensar. Ese cerco que el Señor hizo son sus mandamientos, sus leyes. Hermanos, un cerco de vallado viene siendo como el cerco que tienen los americanos en la línea limítrofes con México. Hermanos, ese cerco grande, ese cerco de vallado, hermanos, así el Señor piensa que nosotros como hijos de Dios vemos el cerco de sus leyes, vemos, hermanos, en nosotros lo que nos rodean, sus mandamientos, sus ordenanzas que nosotros no podíamos, hermanos, con un sentido consciente de lo que somos ante la presencia del Señor, no podríamos pasar sus leyes, no podríamos brincar ese cerco. ¿Por qué? Porque es grande, hermanos. Los mandamientos de Dios para nosotros son grandes cuando tenemos la ley de nuestro Señor Jesucristo escrita en nuestros corazones. La palabra del Señor así dice, que escribiría sus leyes en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Hermanos, si tú tienes la ley de Dios escrita en el corazón de Dios, yo no creo que tú puedes brincar esa barrera. Bendito sea el Señor. No puedes pasar esa cerca que el Señor dice, porque, hermanos, esa cerca el Señor la hizo para que su pueblo no tuviera que contaminarse con el mundo, para que el pueblo de Dios tuviera, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, qué tan bueno es, bendito sea el Señor, no tuviera para qué ir al mundo, porque aquí en su cerco Él iba a dar todo. Él iba a tener a su pueblo contento, feliz, porque iba a estar su pueblo aguardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Él iba a encargarse de que adentro de esa cerca su pueblo estuviera completamente seguro de todas las cosas que necesitaba, porque Él es el Dios Todopoderoso. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Ese cuerpo, hermanos, ese cerco no tiene portillos, no tiene, hermanos, salida. Bendito sea el Señor. El único que, hermanos, que puede salirse es el que brinque por encima de Cristo. De otra manera nadie puede salir de ese cerco. Hermanos, fijémonos bien si estamos adentro de ese redil, de ese cerco que el Señor hizo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor prometió regresar. No crean que nomás lo cercó y se fue. Ahorita sabemos que el Señor se partió lejos, pero aunque Él está con nosotros, como todos oímos, pero dice que un día va a venir. La palabra del Señor, hermanos, cuando Él les dice a aquellos oyentes esta parábola, hermanos, los mismos oyentes le dijeron al Señor,
el Señor le dijo, ¿qué hará el Señor de la viña si no hay frutos cuando venga? ¿Qué hará? ¿Qué va a hacer el Señor? Los oyentes le dijeron, a los miserables destruirá, a los malos destruirá miserablemente y dará su viña a renta a otros que hagan los frutos de ella. Bendito sea el Señor. Hermanos, miren, el cerco que el Señor hizo son los mandamientos. Yo creo que todos los conocemos. Hermanos, bendito sea el Señor. Yo quisiera llevarlos un momento a la Biblia. Hermanos, dice por ahí la palabra de Dios. Hermanos, Pablo nos habla de este pedacito, de este párrafo, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos, para que vivamos ahora no para nosotros, sino para Dios. Esto es solamente para los que están dentro del cerco. No es para todo el mundo. La palabra del Señor no es para el mundo entero, es para unos cuantos. Si ustedes se fijan, hermanos, la enseñanza que nos dio el Señor cuando el pueblo iba de Israel, una multitud grandísima iba por el desierto y llegaron 2 nada más. 2 llegaron. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, lo debe de pensar, lo debe hacer reaccionar estas cosas, pensar, bendito sea el Señor, porque es posible que de tanta gente que conocía la ley de Dios, que sabía lo que Dios quería que ellos hicieran, apenas 2 podrían lograr llegar. Porque los demás, hermanos, tenían el corazón puesto probablemente como hoy. El mundo está atrayendo a la gente, el mundo está atrayendo a la humanidad. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, adentro del cerco de Dios? Vamos a suponer nada más que no hubiera televisiones. ¿Quién iba a estar adentro del cerco? Que no hubiera pavos, que no hubiera cosas, hermanos, que el mundo tanto ofrece. Hermanos, ¿cuántos van a llegar? ¿Cuántos vamos a llegar, hermanos, a poder entrar a esa mansión que Dios tiene preparada? Hermanos, yo recuerdo, les voy a contar una historia muy chiquita, pero ya hace antigua. Cuando recién yo estaba convertido, hermanos, me tocó ver que una persona vio televisión. Lo pusieron a prueba y no pudo aguantar la prueba, se salió. Nadie veía televisión. Después salió un decreto de los hermanos que si una persona obrera viera televisión, iba a ser cesado del ministerio. No iba a tener ministerio porque iba a ver televisión. Hermano, yo creo que se equivocarían los hermanos. A lo mejor el Espíritu Santo no obraba en ellos. No sé qué pasaría. Pero hoy, hermanos, vemos sinceramente, ante Dios lo digo, hermanos, el ministerio sigue en pie, adelante, pero las bendiciones de Dios se han ido terminando paso a paso. ¿Por qué? Porque han dejado, hermanos, el redil que Dios ha hecho para su pueblo. Bendito sea el nombre de Cristo. El hombre que quiera la bendición de Dios tiene que sujetarse a vivir dentro de ese redil que Dios tiene. De otra manera, hermanos, será lamentable el día cuando venga el Señor. Bendito sea su nombre, que hoy en este tiempo no tarda de venir. La palabra del Señor dice que va a regresar. Bendito sea el Señor, a hacer juicio, hermano. Va a venir a hacer juicio. Bendito sea el Señor. No como cualquiera de nosotros diga, como lo dice su palabra. Bendito sea el Señor. El juicio de Dios. Hermanos, el texto que acabo de decir, muertos para el mundo, más vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que no es una palabra nomás para leerla y dejarla ahí. No creo que eso no vaya a llamar al juicio de Dios cuando venga. No creo que no lo cite esa palabra el Señor. Aquí está escrito esto. Aquí está dicho esto. En mi cerco que yo hice, el vallado que yo hice, están estas palabras. ¿Por qué las brincaste? ¿Por qué te hiciste, bendito sea el Señor, el que no conocías la palabra de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos pensar, hermanos? Bendito sea el Señor. Ahorita, el mundo, leí una frase por ahí en un libro que dice, cuando una iglesia no tiene mucha influencia en el mundo, es que el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Hoy vemos eso. La iglesia no tiene mucho, hermanos, cómo ganar almas.
pero el mundo está ganando muchos hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, ¿a quién podemos culpar con todas estas cosas? ¿Qué podemos hacer? Bendito sea el Señor. Hermano, si el Señor ya tiene su ley, el Señor ya tiene, bendito sea el Señor, su palabra, pero nosotros hacemos oídos sordos. Nosotros no queremos entender a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, como si no dijera el Señor que va a venir, como si no estuviéramos esperando el juicio de Dios. Nosotros se nos hace fácil, bendito sea el Señor Jesucristo, hacer lo que el mundo dice. Se nos hace fácil. No tenemos respeto a la ley de Dios. No tenemos, bendito sea el Señor, ese corazón que Dios quisiera que tuviéramos para poder respetar la ley de Dios, para poder hacer, hermanos, bendito sea el Señor, lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, tenemos un Dios grande, hermano. Yo creo que Moisés, hermanos, le decía al pueblo cuando iban por el desierto: el Dios de nosotros es el Dios dueño de todas las cosas, es el que nos abrió la mar, es el que ha hecho, bendito sea el Señor, llover pan del cielo. Bendito sea el Señor, tanto tiempo, hermanos, lloviéndoles el maná del cielo, tanto tiempo, bendito sea el Señor, dándoles Dios lo que ellos querían en el desierto. Hermanos, rompió hermanos la peña para que subiera el agua, la gente lo veía. Hoy vemos que las bendiciones de Dios, si nosotros los ponemos a la altura, las desciende el Señor, hermanos, pero vemos las bendiciones, pero hermanos, sabemos qué es lo que necesitamos hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Bendito sea el Señor, porque el mundo está muy cerca. Dice un canto así, bendito sea el Señor. Me recuerdo de un canto que hace, hermanos, bastantes años, un señor que cantó, parece que se llamaba Guadalupe, no estoy seguro, pero cantaba ese canto muy antiguo de Moisés, bendito sea el Señor, donde dice que sus ropa no se acabó, sus zapatos no, dice su ropa no envejeció y sus zapatos no se acabaron. Allá lo oí cantar un señor, hermanos, viejito. Me figura a mí que haya sido el papá del hermano Talí, probablemente haya sido, hermanos, cantó ese canto por allá el 74, lo oí yo cantar ese canto, me gocé, y hoy lo oigo que lo cantan, pero no lo cantan como yo lo escuché. Él decía que sus zapatos no se habían acabado, decía que la ropa no se había envejecido, y decía también en el canto, hermanos, que cuando en el día caminaban, la nube les daba sombra, y cuando de noche andaban, dice que el fuego les alumbraba. Hermanos, todas esas cosas, bendito sea el Señor, están escritas en la palabra de Dios, hermanos, y el pueblo viendo todo eso, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, no hacía la voluntad de Dios, no hacía lo que Dios quería. Hermanos, ahorita, ¿qué querrá Dios? ¿O qué queremos nosotros que nos diga Dios? ¿O que nos haga Dios para respetarlo? ¿Qué queríamos, bendito sea el Señor, para no participar en el mundo? ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué podríamos desear? Que el Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, muchas veces al pueblo le decía, pídeme, haz algo, entiende que yo soy, decía el Señor. Pídeme algo, pídeme y yo te voy a dar, pero entiende mis leyes, haz lo que Dios quiere que haga. Y yo sé que el Señor, en una ocasión dijo a alguien, abre el Señor las ventanas de los cielos para derramar su bendición a su pueblo, cuando su pueblo se humille, cuando su pueblo haga su voluntad. Hermanos, bendito sea el nombre de Cristo. Quisiéramos nosotros, hermanos, muchas cosas, pero bendito sea el Señor. Necesitamos aprender de Dios. Qué triste, bendito sea el Señor. Fíjense, las bendiciones de Dios no se aprenden en las escuelas de alto nivel. No se, hermanos, se ganan tampoco, hermanos, bendito sea el Señor, con la tecnología de punta. Solamente se ganan con el poder de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Moisés, hermanos, era un hombre que tenía mucho conocimiento, que sabía mucho, según la sabiduría de Egipto, él la sabía toda, hermanos, pero Dios lo llamó al desierto. Dios lo llevó a la escuela, al desierto. Ahí aprendió, ahí recibió algo maravilloso que no lo podía haber recibido en Egipto. Una palabra que dice la Biblia: Moisés
varón de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso lo aprendió y lo recibió, hermanos, en la lucha, en el trabajo, hermanos, allí en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor también quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a ser hijos de Dios en la lucha, en el trabajo, haciendo algo para la honra y la gloria del Señor. Y ahí, hermanos, que el Señor nos diga: este es varón de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, las bendiciones de Dios cuando llegan a uno, hermanos, esas son las que hablan. Bendito sea el Señor. Aquí podemos decir muchas cosas, aquí podemos hablar mucho, pero hermanos, si Dios no responde, ¿de qué serviría? Hermanos, tengan, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, en cuenta la palabra del Señor. Yo no me gusta hablar mucho, pero lo poquito que hablo, hermanos, yo sé, hermanos, lo que estoy diciendo. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor, hermanos, me voy a despedir de estas palabras con lo que la Biblia dice. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, a recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel a las iglesias. Bendito sea el Señor. Yo, Jesús, envió mi ángel a las iglesias. Bendito sea el Señor. Hermanos, sabemos este párrafo que está en el capítulo último de Apocalipsis, hermanos, ahí está Dios hablando, bendito sea el Señor, en sus últimas palabras de la Biblia, lo que va a ser el día que va a venir, el día que ha prometido Él a venir, bendito sea el Señor, a ver a su pueblo, a ver quiénes son los que están adentro de ese vallado. ¿Quiénes son los que han guardado su palabra? ¿Quiénes son los que han hecho lo que Él ha querido, hermanos? Y luego va a aplicar eso. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y cualquiera que ama hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para los testimonios en las iglesias. Bendito sea el Señor. Bendito cualquiera que ama y hace mentira. Hermanos, bendito sea el Señor. Ahorita me gocé oyendo que iba a hablar el hermano, lo que habló el hermano Víctor, diciendo, bendito sea el Señor, lo que Dios dijo a las iglesias. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esas son cosas reales y verdaderas que nosotros necesitamos, hermanos, pensar bien, poner los pies en la tierra y saber lo que somos. Me gusta cuando dijo el Señor, somos, el hermano, o no somos, bendito sea el Señor. Entonces, vamos a buscar, hermanos, al Señor, no en el mundo. Vamos a buscarlo por medio de la palabra del Señor. Y cualquiera, hermanos, bendito sea el Señor, que no haga su voluntad, hermanos, ya sabemos a dónde va a ir a dar. Pero, hermanos, tengamos compasión de nosotros mismos. Veámonos por nosotros mismos. Hermanos, yo no me voy a echar nada a la bolsa con que usted se salve o se pierda. A mí me gustaría que usted se salvara, porque para eso Dios me ha llamado, para decir cualquier cosa, no muchas, pero si tú haces caso a la palabra del Señor, serás bienaventurado, porque vas a estar con el Señor en el día cuando Él venga a juzgar al mundo con justicia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que se va a beneficiar? Si no, tú sí haces la voluntad del Señor. Y Dios te bendiga para que lo hagas, para que te vaya bien en la vida. Como dice un texto también, a ti, a tus hijos y a tus generaciones después de ti, si haces la voluntad del Señor. Y Dios te bendiga y te guarde, hermano.